Hoy vamos a ver divisor de voltaje y divisor de corriente. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a usar conceptos de física y de geometría que juntos van a hacer que la solución sea mucho más sencilla. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Empezamos con este problema que es una aplicación del divisor de voltaje. Nos piden hallar los voltajes en cada resistencia. Tenemos tres resistencias en serie y una fuente de voltaje. Sabemos que esta fuente de voltaje emite corriente de esta manera y como las resistencias se encuentran en serie, la corriente que pasa por ellas es la misma. Vamos a denominar I a la corriente. Ahora, sabemos que cada resistencia genera una caída de potencial. Vamos a denominar la caída de potencial o diferencia de potencial en la resistencia 1 como V de R1, en la resistencia 2 V de R2 y en la resistencia 3 V de R3. Y ahora, si aplicamos la ley de Ohm en cada resistencia, tenemos que para la resistencia 1, la diferencia de potencial V de R1 es igual a la intensidad de corriente por R1. Para la resistencia 2, la diferencia de potencial sería igual a la intensidad de corriente por la resistencia 2. Para el voltaje de la resistencia 3, sería la intensidad de corriente por la resistencia 3. Ahora, ¿cómo se calcula la corriente del circuito? La corriente del circuito es igual, si aplicamos la ley de Ohm a todo el circuito, sería el voltaje de entrada entre la resistencia equivalente, que sería V sub 0 entre R1 más R2 más R3. Ahora, en los problemas, el voltaje de entrada va a ser un dato y también las resistencias R1, R2 y R3. Entonces, esta intensidad va a ser igual a una constante, ya que todas las cantidades son conocidas y va a tener un valor que le vamos a denominar K. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 sería equivalente a una constante por la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 2, una constante por la resistencia 2, y el voltaje en la resistencia 3, una constante por la resistencia 3. Ahora, recordemos la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a cero. O en este caso particular, que el voltaje de la fuente es igual a la sumatoria de voltajes de las resistencias. Esto lo podemos expresar así. El voltaje de la fuente, V sub 0, es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Y aquí es donde viene la geometría. Nosotros podemos representar al voltaje de la fuente como una recta, de esta manera, y podemos decir que la longitud total de esta recta es igual a V sub 0, y está conformada por tres segmentos de recta. Esos segmentos de recta serían V de R1, que sería igual a K por R1. K por R1. El otro segmento sería V de R2, que sería igual a K por R2. Y finalmente el último segmento, V de R3, que sería igual a K por R3. Finalmente, la longitud total o el voltaje de la fuente sería igual a la sumatoria de los segmentos o de los voltajes, que sería igual a K por R1 más K por R2 más K por R3. Y nosotros ya sabemos que el voltaje de la fuente y las resistencias van a ser datos conocidos. Entonces, solamente nos faltaría despejar K y podemos hallar los voltajes de la fuente de manera independiente al reemplazar K.
Ahora vamos a ver esto con un problema con datos numéricos para que quede mucho más claro. En este problema nos piden hallar los voltajes en cada resistencia. Tenemos una fuente de 20 voltios y tres resistencias conectadas en serie. Entonces nosotros podemos trazar una recta de esta manera y podemos decir que el voltaje es igual a 20 voltios. Y este voltaje, que es la longitud total, va a estar dividido en tres segmentos. El primero sería el voltaje de la resistencia 1, que sería equivalente a ¿cuánto? A 2K. El segundo sería el voltaje de la resistencia 2, que sería equivalente a 3K. Y finalmente el tercero, el voltaje de la resistencia 3, equivalente a 5K. Y sabemos que la suma de estos voltajes nos da el voltaje de la fuente, que sería igual a 2K más 3K más 5K. 2K más 3K más 5K. Igualamos, esto va a salir 10K igual a 20, K vale 2. Ahora podemos hallar el voltaje de la resistencia 1, que sería igual a 4 voltios, el voltaje de la resistencia 2, que sería igual a 6 voltios, y el voltaje de la resistencia 3, que sería igual a 10 voltios. Y listo, hemos resuelto este problema como si fuera geometría. Vamos a ver si se puede hacer lo mismo con el divisor de corriente. Y si has llegado hasta este punto, por favor dale like al video y suscríbete al canal para apoyarlo. Ahora vamos a ver el divisor de corriente. Y un problema típico es este. Nos piden hallar la corriente de cada resistencia teniendo la corriente de dato y las resistencias como dato. Nosotros sabemos que esta corriente cuando llega a este nodo se va a dividir por la primera ley de Kirchhoff. De esta manera. Tendríamos una corriente I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm. Este punto tiene un potencial A, es un potencial A, un potencial A. Por el otro lado, un potencial B y potencial B. Ahora podemos plantear que la diferencia de potencial entre A y B es igual para la resistencia 1. Aplicamos la ley de Ohm y sería intensidad 1 por la resistencia 1. Ahora, para la resistencia 2 sería igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. Y para la resistencia 3 sería igual a la intensidad 3 por la resistencia 3. Esta relación se cumple debido a que las resistencias comparten los mismos puntos de potencial. Ahora, si comparamos esta ecuación, podemos determinar la corriente 1. La corriente en la resistencia 1 sería igual a la diferencia de potencial entre A y B entre la resistencia 1. Para la resistencia 2, la corriente sería igual a la diferencia de potencial entre A y B entre la resistencia 2. Y para la resistencia 3, la intensidad 3 va a ser igual a la diferencia de potencial entre A y B entre la resistencia 3. Ahora, aquí viene el truco. Esta diferencia de potencial para un determinado circuito ya va a estar definida por un valor, o sea, va a ser constante. Entonces, si es así, la diferencia de potencial entre A y B la podemos denominar como K. Y aquí podríamos reescribir de esa manera. Eso sería K entre R1. Aquí abajo tendríamos K entre R2. Y acá abajo tendríamos K entre R3. Ahora, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff, esta ley nos dice que la sumatoria de corrientes en un punto es igual a 0.
O también se puede interpretar como la sumatoria de corrientes que entra a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Y esto lo podríamos escribir de esa manera. La corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente en la resistencia 2 más la corriente en la resistencia 3. Y podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos trazar una recta donde la longitud total sería la corriente total que estaría compuesta de los segmentos de corriente, que sería, por ejemplo, este sería I sub 1, la corriente en la resistencia 1, que es K entre R1, K entre la resistencia 1. Luego tenemos al otro segmento, que sería la corriente en la resistencia 2, que sería igual a K entre la resistencia 2. Y luego la corriente en la resistencia 3 sería igual a K entre la resistencia 3. Finalmente la corriente total sería la suma de las corrientes individuales o la suma de estos segmentos, que sería igual a K entre R1 más K entre R2 más K entre R3. Nosotros vamos a conocer la corriente total, las resistencias, y entonces solo tendríamos que hallar esta constante K de esta ecuación. Y así podríamos calcular las corrientes en cada resistencia. Ahora, apliquémoslo en un problema. En este problema nos piden hallar la corriente de cada resistencia. Tenemos de dato la corriente de entrada y tenemos de dato las resistencias. Entonces vamos a calcular la corriente de cada resistencia. Vamos a denotar como I sub 1 la corriente de la resistencia 1, aquí I sub 2 para la resistencia 2 e I sub 3 para la resistencia 3. Ahora, ¿qué hacíamos? Partíamos de la ley de Ohm, ¿no? La diferencia de potencial para todas va a ser la misma. Entonces aquí tendríamos que la intensidad 1 multiplicada por la resistencia 1, que en este caso es 2, es igual a la intensidad 2 multiplicada por la resistencia 2, que vale 3, y esto es igual a la intensidad 3 multiplicado por la resistencia 3, que es 4. Ahora, la intensidad 1 lo podemos expresar como la diferencia de potencial entre 2. La intensidad 2 lo podemos representar como la diferencia de potencial entre 3 y la corriente I3 sería igual a la diferencia de potencial entre 4. Pero la diferencia de potencial era constante, ¿no? Eso es K sobre 2. Acá tenemos K sobre 3. Y aquí tenemos K sobre 4. Ahora, para no trabajar con fracciones, vamos a tomar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Vamos a tomarlo por acá. 2, 3 y 4. Tendríamos que el mínimo común múltiplo sería, bueno, sacamos mitad, 1. Acá mitad, 2. Mitad nuevamente, 1. Sacamos tercia, tenemos 1. El mínimo común múltiplo sería igual a 12. Entonces multiplicamos por 12 a los tres términos. Y tendríamos que la corriente en 1 sería igual a 6K. La corriente en la resistencia 2 sería igual a 4K. Y la corriente en la resistencia 3 sería igual a 3K. Ahora podemos acá graficar la recta. Y tendríamos que I1 es igual a 6K. Aquí tendríamos a I2 igual a 4K.
Y aquí tendríamos finalmente a I3 que es igual a 3K. Y todo eso es igual a ¿cuánto? A 13 amperes, que es la corriente total, 13. La corriente total o la longitud total es igual a la suma de los segmentos. Entonces decimos que 13 es igual a 6K más 4K más 3K. Sumamos, esto sale 13K. Tenemos 13 acá. Y finalmente K es igual a 1. Ahora reemplazamos y tenemos que la corriente en la resistencia 1 es 6 amperes, la corriente en la resistencia 2, 4 amperes, la corriente en la resistencia 3, 3 amperes. Y listo, de esta manera resolvemos de manera práctica un problema de divisor de corriente. Déjame saber en los comentarios si ya conocías esta forma de resolver estos problemas.